Bueno, muestro esto que es como su hijo debe ser, ¿no? Cada vez que uno escribe un libro y lo acompaña a caminar, digo, es como un hijo nuevo, ¿no? Sí, yo tengo escrito más de Va, 15 sí, libros, sí. pero este es un libro especial porque en realidad traté de hacer una síntesis de la historia argentina desde los pueblos originarios Ujú. hasta el 7 de diciembre del año pasado. Y la verdad que mi intento fue de tratar de explicar la historia a partir de una serie de temas o de problemáticas que se reiteran permanentemente en nuestro país y también adoptando bueno, la perspectiva del revisionismo que es la que nos distingue. Ujú. Quiero aprovechar antes de ir al libro que nos diga cómo le impactó, qué significó para usted hoy enterarse de la muerte de Videla. Y yo creo que la muerte de Videla Por favor, vino a hacer silencio. justicia con nuestro pasado, con nuestras víctimas, con nuestra sociedad. Videla murió como tenía que morir, en una cárcel común, enfermo, solo, abandonado incluso por aquellos que se aprovecharon de su gestión. Y me parece que esa es la señal. Algunas personas dicen, no, pero hubiera sufrido un poco más o hubiera que haber tenido otra solución. Yo creo que en realidad es la mejor solución, demostrar que en Argentina ha vuelto a imperar la justicia de la mano de la democracia. Eh, mm, dígame, cuando usted habla de la historia en clave nacional, federalista y popular, ¿cuál es esa mirada globalizadora de la historia con respecto a otras miradas? Bueno, la mirada del liberalismo en nuestro país ha sido una mirada que trató de presentar como natural la relación colonial, la dependencia, el atraso, el país agroexportador, la exclusión social. Desde Mitre hasta Luis Alberto Romero se plantea los derechos de los ingleses sobre las Islas Malvinas. Romero ha dicho últimamente que hay que hablar de Islas Falklands o plantear que el plebiscito de los Kelpers ha sido la realización del sueño democrático de Rousseau, publicado en las páginas de La Nación hoy en día, ¿no? Es decir, hay una mirada de ese liberalismo tradicional, pro-británico, socio menor de la corona británica en su momento, de los imperialismos de turno, y luego que ha deformado deliberadamente la historia como para presentar los sucesos o el pasado como algo natural, que no podía haber tenido otro cauce. Y lo que analizamos aquí es básicamente la idea de hacer justicia con el pasado, revalorizar otras cosas, por ejemplo, a la revolución libertadora la llamo fusiladora, porque en realidad no se explica de qué ha libertado esa revolución, o a lo que se llamó la feliz experiencia, que fue el primer caso de saqueo brutal de las finanzas públicas en el caso de Rivadavia. El liberalismo eso lo denominaba feliz experiencia, yo lo he llamado infeliz de alguna manera, ¿no? Y después hemos reivindicado una serie de procesos históricos, hay un análisis que me parece muy interesante de los últimos 10 años, o de los últimos 30 años en perspectiva, ver los límites o las posibilidades de la democracia, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la prensa, y luego también justicia con otros, como por ejemplo el caso de Rosas, el caso de Dorrego, el caso de la mujer en la historia, fundamentalmente, y a Ujú. lo que estamos apuntando, y este libro pretende ser el punto de partida, es imaginar la historia en clave federalista, es decir, hecha desde cada una de las localidades de nuestro país y no como tenemos hoy en día, que esa fue otra de las grandes deformaciones del proyecto liberal, de que en todas partes se repita la visión del puerto. ¿Somos un país federal? Somos un país que tiene un componente federal que llamativamente ha conseguido resistir pese a las políticas brutales de aculturación que se le ha impuesto a lo largo de la historia. Entonces, si lo tenemos que ver desde la perspectiva política, vemos que hay una tendencia a la centralización que ha sido característica del proyecto liberal, desde el unitarismo con Rivadavia. Rosas de alguna manera tiene una matriz confederal, pero también con una fuerte presencia del centro. Luego, a partir de Mitre en adelante, ha sido un país deliberadamente unitario en su perspectiva, pero de todas maneras hay comportamientos a nivel local, hay relaciones sociales, hay liderazgos políticos que son propios de cada una de las localidades y que es necesario sacar a la luz, porque en realidad es muy distinta. Pongamos un ejemplo. El éxodo jujeño, en términos de la perspectiva nacional, ha sido maravilloso, porque garantizó que el noroeste argentino, de la mano de Belgrano, no pasara a manos españolas. Ujú. Desde la perspectiva de Jujuy significó la condena al atraso más terrible hasta nuestros días. Entonces, visto de una perspectiva federal, aquello que en la magnitud de la nación cobra una dimensión, a nivel local puede cobrar la inversa. Es cierto. Son dos caras de un mismo tema, ¿no? Que Efectivamente. yo creo que aún hoy subsiste. ¿Eh? Totalmente. Subsiste. ¿Cómo convivimos los argentinos con la historia? ¿Aprendemos
del pasado? ¿Somos somos los argentinos rigurosos a la hora de encarar la historia o somos ignorantes de nuestra historia? Yo creo que somos ignorantes de nuestra historia en la medida en que a partir de Sarmiento la historia argentina ha sido algo aburrido, algo que ha tratado de justificar un modelo de dominación, una historia de fechas, de nombres, de bronce, pero no una historia donde aparece la gente común, donde aparezca la sociedad. Es una historia que es una memoria del Estado, es lo que se conoce como la historia oficial. Sí. Y lamentablemente lo que ocurre es que los chicos egresan de nuestras escuelas con el convencimiento de que los han venido engañando durante toda su etapa de formación, porque la historia que se relata es una historia que tiene que ver muy poco con la realidad. Y luego cuando uno le pregunta a las personas qué piensa de la historia argentina, uno ve que la visión que tiene se ha construido en contradicción con esa mirada. Y los historiadores populares son otros, eran el Pepe Rosa, hoy en día Pacho O'Donnell. Es decir, la gente piensa que deliberadamente se le ha ocultado la historia, y es cierto. Y es cierto, ¿por qué razón? Porque en realidad, para tratar de imponer un proceso o un proyecto de saqueo de las riquezas nacionales, un proyecto de dependencia, un proyecto colonial y demás, lo fundamental es acultural, es negar la historia propia, es asumir la historia del otro como propia. Por eso en nuestras escuelas se ve o se sabe mucho más de historia europea o de los Estados Unidos que de historia de los países latinoamericanos o del nuestro. Hoy han aparecido muchos personajes que incluso no siendo historiadores han tocado y han jerarquizado personajes muy ricos de nuestra historia. Yo me acuerdo de María Esther de Miguel en su momento, la otra escritora María, que vivía en Entre Ríos, en el lugar donde nació Yabrán, que escribió Juana Manuela, Mucha mujer. Sí, sí. Bueno, Marta Mercader. Bueno, esa era Marta Mercader. Pero digo, hubo jerarquizaciones de personajes de la historia que han sido coyunturales a la historia y que a lo mejor no fueron los grandes protagonistas. Y digo, hay como una especie de renacer por parte de la gente, de bucear por personajes que son realmente muy ricos de la historia. ¿Eso a qué lo atribuye? Yo creo que hay dos procesos. Hay un proceso que tiene que ver con cómo se manejó la disciplina historiográfica desde las universidades y desde Perdón, María Esther de Miguel era la que yo decía. Hay una primera mirada, que es esa mirada que de alguna manera reglaba qué era lo que había que estudiar, en qué perspectiva había que hacerlo, en una clave europeizante y demás. Y luego me parece que lo que apareció fue un proceso de recuperación de lo local, de la vida de la sociedad. Es decir, frente a lo que contaba la historia del Estado, que era la historia del mitrismo y sus seguidores, empezó a aparecer otra historia, que era la historia que se basaba en la vida de la sociedad, en los amores, en los romances, en las acciones valerosas, y paradójicamente no procedió de los historiadores profesionales, académicos, porque esos historiadores estaban formados con una matriz que tenía poco que ver o poco compromiso con la nación. Por el contrario, desde la literatura, desde el periodismo, empezaron a aparecer llamados de atención respecto de que había que hacer hincapié en otras miradas, en otros procesos, en otros relatos. Por ejemplo, el otro día yo estaba en un evento y había una nena que veía a Juana Zurduy y decía, mamá, en alguna época las mujeres lucharon, porque no estaba con el estereotipo de mujer, ama de casa y demás, propia de la institución escolar. Y en realidad, en las guerras de nuestra independencia, las mujeres tuvieron una participación enorme, no solo acompañando a los ejércitos, sino en el campo de batalla. Totalmente. Y eso es algo que está saliendo a la luz recién ahora, a partir de estos relatos, a veces literarios, que han llamado la atención sobre estos fenómenos que los historiadores deliberadamente dejaron de lado. Ahora, ¿cuál es la verdadera historia, no? Porque tomándonos un poco de ese tema que compuso Lito Nebbia, Rosarino, para nosotros un orgullo, que cuando escribió para la película Evita quien quiera oír que oiga, que decía la historia la escriben los que ganan, pero siempre hay otra historia. Digo, ¿cuál es la verdadera historia para un historiador? Porque digo, siempre de un mismo personaje o de un mismo tema tenemos dos campanas diferentes, ¿verdad? Así es. Entonces hay que hacer una mixtura. ¿Y de qué manera? Yo creo que la verdadera historia no existe. Me parece que lo que se intentó acá durante décadas ha sido imponer un pensamiento único en clave de un proyecto determinado, un proyecto excluyente, un proyecto de concentración de la riqueza y demás. Para mí lo mejor es la diversidad en una sociedad democrática, el pluralismo, que haya distintas intervenciones. Muchas veces en el Instituto Dorrego, del cual yo soy director académico,
dirigido por Pacho O'Donnell, justamente. Digamos que te prologa el libro. Me prologó, ¿no?, el libro, porque en realidad de alguna manera pretendió el libro ser una visión general, cuasi institucional de la perspectiva de la historia argentina a lo largo del tiempo. Y yo creo que a veces ha habido acusaciones absurdas de que, bueno, que la presidencia quería imponer un pensamiento único en la historia. No, el pensamiento único fue el que existió hasta ahora prácticamente. Ahora lo que nosotros queremos es pluralismo. Queremos debatir con el otro, que nos expongan sus argumentos, saber por qué razón ellos creen que las Malvinas deben ser inglesas, pero que lo discutan en un debate y no rehúyan esa discusión. Por el otro lado, también es cierto que los proyectos políticos, los proyectos sociales, necesitan una legitimación en clave histórica. Entonces, naturalmente, el hecho de que en este momento el revisionismo tenga este peso, que aparezcan nuevos trabajos como este, como los trabajos de Pacho, un trabajo reciente muy bueno del querido amigo Hugo Chumbita, que ha editado aquí la editorial Ross y demás, me parece que están marcando algo. Es decir, por un lado que hay más diversidad, que hay más pluralismo, pero por el otro lado que los que están ganando en este momento no son los mismos que ganaron siempre.